El día de hoy, tal como decía el pastor, seguimos con lo que es la serie de la iglesia que queríamos ser, ¿no es cierto? Nuestro deseo ya de poder ser iglesia o un oasis de redención aquí en la ciudad de Antofagasta, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a ir con el quinto sermón, que lleva por título Una iglesia que cree en la palabra inspirada. Y este sermón se basa en lo que es la segunda carta a Timoteos, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Dice el texto completo, voy a leer el texto completo, dice: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, irrespetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias, Señor, por que tú nos preparas, Señor, porque tú preparas nuestro corazón, preparas nuestro entendimiento, Señor, entendiendo, Señor, que tal como lo dice tu palabra, toda Escritura es inspirada por Dios y útil, Señor, para nuestra vida, para nuestro corazón, Señor, para nuestra mente. Padre, permite que esa misma palabra el día de hoy nos sea traspasando, Señor, sea traspasando nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu buena voluntad. Dios eterno, dame de tu gracia, Señor, dame la confianza necesaria de que tú estás hablando, Señor, el día de hoy a tu pueblo. Queremos ser fieles a tu Escritura, Señor, queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Permite eso en este momento. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca de este texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Y a modo de introducción, nosotros debemos mencionar que la iglesia que queríamos ser es una iglesia que cree en la inspiración de la palabra del Señor. Y se mantiene ese mismo deseo de nosotros poder abrazar como iglesia y creer en esta palabra de Dios inspirada. Y por eso nos hemos acercado a este texto de 2 de Timoteo 3,
en donde encontramos una guía valiosa sobre el por qué esto es esencial para nuestra vida o para nuestra identidad como iglesia misional. Vamos a explorar algunos puntos claves que nos van a ayudar a comprender esta importancia de la palabra de Dios manifestada aquí a través de la carta de Pablo a Timoteo. ¿Y quién escribió este libro? Obviamente lo escribió Pablo, ¿no es cierto? Es una carta dirigida a Timoteo. ¿Cuándo y dónde se escribió este libro? Posiblemente más o menos en el año 64 y 65 después de Cristo, ¿ya? Y Pablo escribió esta epístola durante su encarcelamiento, ya poco antes de su martirio, y ahí también lo señala en el mismo texto, en el capítulo 4, ¿ya? Por lo tanto, esta es una carta escrita desde cautiverio, ¿ya? Escrita por Pablo desde cautiverio. ¿Para quién se escribió este libro? Sabemos, ¿no es cierto? Timoteo, va dirigida a Timoteo, ¿ya? Y esta carta de alguna manera alienta a Timoteo y le otorga fuerza para ayudarle a seguir después de la muerte inminente de Pablo. Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo, ¿ya? Y también deseaba ver a Timoteo, a quien Pablo muy cariñosamente le decía el amado hijo, ¿ya? Y podemos decir que el texto en sí o esta carta vendría a ser como un mensaje de despedida para un joven pastor, que es en este caso Timoteo, para un pastor de Éfeso. Y aunque la carta de Pablo estaba dirigida a Timoteo, su consejo obviamente se puede aplicar a aquellos que viven en los postreros días. Ahí el primer pasaje decía, ¿no es cierto? Y generaba una advertencia. Vamos a separar el texto, son varios versículos, son 17 versículos y los vamos a separar en 3 partes. Pasaje del 1 al 9, el cual es una advertencia temporal. El pasaje del 10 al 14, que es una inyección de ánimo de Pablo a Timoteo. Y del versículo 15 en adelante, en donde vamos a ver una palabra inspirada. Ya, por lo tanto, en la práctica vamos a separarlo en 3 partes. El texto dice, voy a acercar mejor un poquito esta. El capítulo 3 parte diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En estos versículos Pablo nos advierte sobre estos tiempos difíciles que vendrán y hoy en día vemos una creciente decadencia moral, ¿ya? Y espiritual en nuestra sociedad. Ya los valores bíblicos de alguna manera se desvanecen, desaparecen un poco del ambiente y la búsqueda de placer, tal como lo señalaba el texto, y la comodidad nuestra se convierten en prioridades. ¿No es cierto? El foco de este siglo siempre es el yo mismo, el enfocarme en yo mismo, ¿ya? Y estos son signos de los tiempos difíciles a los que se refiere el apóstol. Quienes trabajan a lo mejor en minería o en otra esfera, a lo mejor productiva, son grandes conocedores a lo mejor de ciertas advertencias, ¿no es cierto? En nuestro trabajo tenemos múltiples acciones que tienen como propósito otorgar seguridad al proceso productivo y al mismo trabajador, ¿no es cierto? Tenemos ahí estándares, estrategias de control, buenas prácticas, procedimientos y una infinidad de cosas para proteger al trabajador, ¿ya? En su diario vivir. Y esto viene a ser lo mismo, ¿ya? Estos pasajes vienen a ser lo mismo. Esta es una advertencia temporal para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, en este caso es lo mismo. ¿Y la advertencia cuál es? Versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esa es la advertencia que le hace Pablo a este joven Timoteo. Y eso es algo nuevo,
¿Será algo nuevo, algo novedoso? ¿No es cierto? No. Sabemos que son tiempos peligrosos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir también la palabra de postreros días? ¿Es una advertencia a futuro o es una advertencia también en el momento en que Timoteo estaba viviendo? Y vendrían a ser las dos, ¿no es cierto? Vendría a ser el tiempo inmediato de la presencia de Timoteo ahí, ¿ya? Y también para nuestros tiempos, ¿no es cierto? Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, el tiempo postrero es el reino de Dios presente, en ese momento y hoy día también, ¿ya? Esos son los postreros días. El pasaje 2 comienza con un largo listado de características de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Dice, de alguna manera, Pablo describe en el pasaje 2, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo describe estas actitudes como el egoísmo, la avaricia, la impiedad que hoy día a nosotros también nos caracteriza en estos tiempos difíciles y que son pecados que socavan la esencia misma del Evangelio, que por otro lado se enfoca o se basa en el amor, la generosidad, ¿no es cierto?, la devoción a Dios. Y en términos simples, en este pasaje podemos indicar que una de las características principales de nuestra cultura es ser amadores de sí mismos, ¿ya? Y el texto lo dice, parte diciendo, son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, cuando, ¿no es cierto?, yo me creo el cuento, blasfemos, cuando yo soy un blasfemo, cuando hablo algo mal de otra persona es porque yo me creo diferente, ¿no es cierto? Yo soy una persona que en sí mismo es una persona única, genial, ¿ya? Soy lo mejor de lo mejor, ¿ya? Habla acerca de la falta de respeto, habla acerca de la desobediencia a los padres, ¿no es cierto? Y esta falta de respeto es una constante en este mundo para hoy, o sea, no tenemos respeto hacia nuestras autoridades, ¿no es cierto? Y vemos eso en el día a día, ¿ya? No nos gusta que nos digan qué hacer, ¿cierto? O qué no hacer, ¿ya? Vemos personas desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural es no tener a lo mejor lo más básico. Por ejemplo, el amor, el cariño que un hijo le debería tener a su padre, o viceversa. El amor o el cariño que un padre le debería tener a un hijo, ¿ya? Es parte también muchas veces de nuestra sociedad. Y acá a lo mejor podemos indicar, y alguno lo puede pensar así, que esto en términos prácticos tiene que ver un poco con el desarrollo de nuestra sociedad, ¿ya? Y a lo mejor nuestra misma sociedad puede ser la responsable de esto. Y podemos a lo mejor echarle la culpa a distintas cosas. Podemos echarle la culpa a las organizaciones, ¿no es cierto?, al aspecto cultural, podemos echarle la culpa a la televisión, ¿ya? Al presidente, a los partidos políticos, no sé, a la cultura opresora, ¿no es cierto?, esa palabra que también está tan presente. Sin embargo, nosotros sabemos que esto se trata del corazón del hombre.
Marcos 7 dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por lo tanto, esto es parte del corazón del hombre, ¿no es cierto? No es algo externo, ¿ya?, sino que tiene que ver con nosotros mismos, con el pecado mismo que vive en nosotros. Y el texto sigue indicando, después de dar esta larga lista, el pasaje 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Acá nos habla de algo, algo bastante simple, que claro, si yo voy a lo mejor a la plaza y me pongo a dar este texto, los hombres amadores de sí mismos, avaros, a lo mejor alguien me dice, presente, porque sabemos que está ahí también, ¿ya? Afuera, ¿no es cierto? Hay muchos hombres con esas características, pero el texto también dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Muchas de estas personas van a estar acá. No allá afuera, van a estar aquí, en nuestro templo, en nuestra iglesia, con nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto este texto también aborda la necesidad de diagnosticar esta falsa religión. Se menciona que muchas personas pueden tener una forma de piedad, pueden asistir a la iglesia, realizar prácticas a lo mejor religiosas, pero carecen del verdadero poder transformador de Dios en sus vidas. Y esto genera una desconexión entre la espiritualidad y la vida diaria. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto? Aunque mantienen las apariencias religiosas, no permiten que la fe finalmente influya en la vida de ellos. Y este problema no es nuevo. Ha existido a lo largo de toda la historia, donde la religión y la moralidad a menudo están separadas en lugar de estar unidas. Yo creo que a lo mejor todos pueden conocer a alguna persona que se manifiesta de manera muy religiosa, ¿no es cierto? Vistiéndose impecable, ya yendo a la iglesia en domingo, a lo mejor de manera responsable, pero que en su casa a lo mejor le pega a la señora, ¿ya? Que cuando ve la oportunidad de generar algún engaño y echarse una platita al bolsillo, en el bolsillo izquierdo, en algún trabajo, algo, lo va a hacer, ¿ya? Que es necesario a lo mejor en cierto momento mentir, lo va a hacer, ¿ya? Pero el día domingo está impecable a la hora puntual en la iglesia, ¿ya? Más de alguno conoce o tiene la historia a lo mejor de algunas personas, ¿ya?, en donde tratan de demostrar que son moralmente intachables, pero finalmente sus hechos o sus actos los engañan. Y así lo dice el libro, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿ya? Pablo menciona al mismo tiempo la importancia de alejarse de esta falsa religión, ¿ya? Y el texto es súper claro. El texto dice, y Jesús a lo mejor también en su tiempo los encontró. Se encontró con personas ultra religiosas, ¿no es cierto? Se encontró con los fariseos, donde mostraban ser cumplidores, que demuestran su cumplimiento público, su ofrenda, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Y entendiendo que esos hombres, y Pablo así también lo advierte, que esos mismos hombres también habrán en la iglesia y que buscarán a personas que los puedan escuchar para también arrastrarlos a su error, el texto dice claramente, a estos evita. Ahí no me dice, oye, ama a tu hermano, ven, tráelo para... Oye, no, compadre. Aquí dice, a estos evita. Es así como se manifiesta la palabra del Señor, ¿ya? Pasaje 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay cierta susceptibilidad, a lo mejor, en este texto, vinculada a la mujer, ¿ya? En donde el conocimiento o el convencimiento de la mujer permite obviamente que sea más fácil, ¿ya?, generar algún error o algún trabajo más en la familia. Debemos entender también el contexto en el cual esto pasaba, en donde a lo mejor las mujeres no podían tener ese conocimiento tan grande, tan amplio como lo tenía a lo mejor el hombre, que iba todos los días y crecía dentro de la doctrina, crecía, ¿no es cierto?, en la iglesia, vamos a decir, en comparación a ese tiempo, como eran las mujeres. Y vemos un ejemplo más claro en lo que es el libro de Génesis, ¿no es cierto? Vemos que la serpiente no engañó al hombre, sino que fue aisladamente y engañó a la mujer, ¿ya? Y nosotros no nos resistimos mucho, ¿ya? Mi señora cuando me dice, oye, esto hay que hacer, ya, sí, ¿no es cierto? Es más fácil de alguna manera acatar, ¿ya? Cuando ya la mujer está convencida de algo. Total, uno dice, ya, bueno, no importa, después ella se hace responsable de esto, no sé, ¿ya? Pero el texto también apunta a esto, que en ese contexto histórico también está presente el gnosticismo, entonces, donde hay una dualidad entre lo que es el alma y el cuerpo, ¿no es cierto?, donde la materia es mala, el cuerpo es malo, lo espiritual importa, por lo tanto, no importa que yo esté lleno de pecado, pueda disfrutar, ¿no es cierto?, con mujeres, sino que lo importante es el alma en ese tiempo. Existía esa visión dualista del alma y el cuerpo. Pasaje 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ya no me detendré mucho en este versículo, solo mencionaré que la tradición judía menciona a estos dos personajes como magos que resistieron a Moisés, pero hay algo igual importante en este texto, que dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. De alguna manera, Pablo está haciendo cierta comparación o cierta analogía con Moisés, ¿ya? Está posicionándose como en la misma línea de Moisés. ¿Y por qué tal vez no hacerlo? Si finalmente son personas a las cuales Dios se reveló, pero ¿para qué se hace esto? ¿Para qué hace esta analogía de Moisés con él? Y es justamente para que indicarle a Timoteo que posee también una autoridad mayor el mensaje, ¿ya? Que no es algo tan superfluo, sino que es algo que ya Moisés de alguna manera lo estuvo haciendo. Por lo tanto le dice, oye, considera este mensaje. Yo me estoy posicionando hoy día, incluso hablándote casi como Moisés en este mensaje. Así que considéralo como importante, ¿ya? Posteriormente, el texto dice, ya si bien plantea estas características y nos da todas estas advertencias, el texto prosigue con una inyección de ánimo, ¿ya? Del versículo 10 al versículo 14. Acá se muestra que de la misma manera en cómo se caracterizaban en los primeros versículos al hombre de hoy, Pablo también caracteriza a cómo deberían ser los creyentes en Cristo, ¿ya? Mostrando a quienes piden muestra de la fe. Y es así también como Timoteo vio en eso en Pablo. El pasaje 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. La palabra pero es una palabra de contraste, ¿no es cierto? Cuando yo le digo, sí, mira, es súper buena idea, pero no se va a efectuar. Estoy haciendo una contrastación, ¿no es cierto? Y acá es de esa manera en la cual separamos el texto, ¿no es cierto? Las advertencias de Pablo hacia Timoteo, ya indicando que van a haber personas en los tiempos postreros
con características totalmente negativas y que esas personas no solamente van a estar fuera de la iglesia, sino que también van a estar dentro de la iglesia. Y en estos versículos posteriores, Pablo hace ese contraste. ¿Ya? En estos versículos Pablo destaca su propio ejemplo de fe y perseverancia, ¿no es cierto? En donde Timoteo pudo ver de cerca la vida de Pablo y su compromiso con la palabra del Señor. Y esto nos recuerda la importancia a lo mejor de líderes espirituales que modelen la fe y la fidelidad a las Escrituras. Y como iglesia debemos seguir el ejemplo de líderes que aman la palabra del Señor. Cuando yo me acerco a este texto, muchas veces igual es fuerte lo que Pablo en oportunidades también dice. Pablo dice, oye, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no es cierto? Y uno normalmente en nuestra cultura está como ese concepto de no ser autorreferente, ¿ya? Y acá vemos a lo mejor una idea de autorreferencia, podríamos indicar, ¿no es cierto? Oye, mira mi ejemplo, ojo, mira mi ejemplo, yo estoy acá, ¿ya? Pero sin embargo Pablo acá se coloca como ejemplo, ¿ya? Y claro, esta frase que yo les indicaba de Gálatas, oye, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en Gálatas 2 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ya? Y acá tiene un mayor sentido esta autorreferencia, porque esta autorreferencia finalmente no es una autorreferencia a la persona propiamente tal, ¿no es cierto? Sino que coloca el foco en Cristo. No lo coloca el foco en Pablo, sino que lo coloca en Cristo, ¿ya? Donde, oye, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no es cierto? El secreto es que ya vive en ti, ¿no es cierto? Que es Cristo viviendo en ti. No eres tú ya tratando de vivir la vida de Cristo, sino que es Cristo viviendo en ti. Por lo tanto, no hay problema cuando tú haces una autorreferencia de esas características. ¿Ya? Perdamos el miedo muchas veces a poder ser autorreferente si lo que estás mostrando tú finalmente es a Cristo y no a ti. ¿Ya? Pablo dice, tú has seguido mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es cualquier enseñanza, ¿no es cierto? Pero en este caso no es cualquier enseñanza, sino que es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Esa es la doctrina. Y sigue diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. En este caso, Timoteo sabía cuál es la conducta de Pablo, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir, oye, la conducta de Pablo, y Pablo así lo dice, oye, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la conducta que tenía Pablo, ¿ya? El propósito, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. ¿Y cuál es el propósito? Muchas veces a lo mejor nos ponemos a pensar en momentos de silencio, oye, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es mi función acá? ¿Para qué vivo? Tenemos claridad que es para glorificar a Dios, ¿no es cierto? Sigue señalando el texto, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Acá, a lo mejor, sabemos más o menos las historias de Pablo. Por ejemplo, sabemos que en Listra a él lo dejaron casi muerto. El texto dice que a él lo sacaron de la ciudad pensando que ya estaba muerto. ¿Ya? O sea, de esas características hablamos de, no que le pegaron un charchazo, no es eso, lo apiedraron, ¿no es cierto? Lo dejaron casi muerto, lo dejaron afuera de la ciudad, ¿ya?
Y Timoteo posiblemente estuvo ahí observando a lo mejor esa escena o conoció esa escena, ¿ya? Y esto nos recuerda que la persecución es una realidad para los que anhelan vivir piadosamente en Cristo. El pasaje 12 nos dice esa misma frase. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es parte de esto, ¿ya? A lo mejor, imagínate ahí en la escena de Pablo siendo apiedrado, uno diría, oye, ¿sabes que esto no vale el esfuerzo? O sea, el cristianismo no paga, no tiene sentido, o sea, que me vayan a andar apiedrando, ¿cuál es la gracia, no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque en nuestra concepción también está el hecho de siempre recibir lo bueno. Y cuando uno recibe lo bueno es como que Dios sí está contento contigo, por lo tanto de alguna manera te premia, ¿no es cierto? Y ahí está la bendición de Dios, ¿no es cierto? La bienaventuranza, ¿no es cierto? Y eso es parte de nuestra cultura hoy. Oye, cuando tú eres bendecido es porque cuando te llegó, tienes un buen auto, tienes una buena casa, tienes un buen trabajo, tienes una buena familia. Eso en nuestra cultura evangélica ya es como la bendición. Sin embargo, cuando uno va a los textos, no ve eso. Es cosa de mirar Mateo, es cosa de ver Mateo 5. Miren, díganme dónde está la bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Habla de auto? No habla de auto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Habla de aspecto de trabajo? No habla si tienes un buen trabajo, no. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La Escritura no nos habla de la bendición que nosotros muchas veces en nuestra mente imaginamos, de que solamente una muestra de que somos bendecidos es con recursos materiales o recursos económicos, porque mi familia está bien, porque mi familia tiene salud, ¿ya? No habla de eso. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Va a haber persecución en nuestra vida? Sí, va a haber persecución en nuestra vida. Pero también existe la confianza del Señor. Pablo dice en el versículo 11, y de todas estas persecuciones, hablando de sus persecuciones, me ha librado el Señor. Me ha librado el Señor. Oye, pero ¿en serio te libró si quedaste, mira, así moreteado con los peñascazos que te dieron? Oye, me libró el Señor, estuvo haciendo mi parte, estuve haciendo mi pega. Estuve haciendo y cumpliendo el llamado del Señor. Versículo 14 dice, antes de pasar al versículo 14, el versículo 13 me faltó, perdón. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué importante es predicar la palabra, y ese es lo que nos convoca, debido a que nuestra iglesia es una iglesia que cree en la palabra inspirada. No importa a lo mejor cuánto cambie el mundo, ya nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Más de alguno a lo mejor conoce una historia, por ejemplo, de Voltaire, un francés, que dijo, oye, en 100 años más
el tema del cristianismo va a desaparecer y después en esa misma casa está la sociedad bíblica donde imprimen Biblias en su misma casa, ¿ya? Y el cristianismo no ha desaparecido la Biblia, ¿no es cierto? Y es importante que no podemos sustituir la palabra del Señor, ya que esta es el medio principal que Dios nos ha dado para cambiar vidas. No podemos sustituir la palabra del Señor en el culto público por algo a lo mejor más llamativo, ¿ya? En ciertas oportunidades nosotros hemos dicho, oye, no, pero es que está esta condición, así que suspendamos el culto. Oye, no podemos suspender el culto, porque es necesario predicar la palabra del Señor. Es necesario predicar y mostrar la palabra de Dios, ya, porque es la enseñanza sólida, esencial para nuestra fe. Y acá, la iglesia debe ser el lugar donde la Escritura se enseñe con precisión y profundidad. En muchos momentos estamos ahí con la presión de que, no, es que ¿sabes qué? El culto está muy largo en la parte de la predicación. El pastor tiene un target a veces, ya 45 minutos pastor nomás, porque pasadito eso, no, pues, o sea, no es pedagógicamente bueno. Ya siempre nos dicen a veces en el colegio, no, es que ya ha pasado 45 minutos, el niño no aprende. Oye, es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. No le estamos dando la chance para que haga 3 horas, pero ya. Pero esto subraya la importancia de nuestra educación bíblica, de nuestra enseñanza bíblica en la formación de fe de nuestros miembros, ya, especialmente de los jóvenes y los niños. El pasaje 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿ya? Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿ya? Aquí Pablo no se quiere a lo mejor atribuir de manera directa la enseñanza que le dio a Timoteo, ¿ya? Sin embargo, sabemos que hay una enseñanza también de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Él fue creciendo, después lo llevó de viajes misioneros, etcétera, entonces fue creciendo con él, ¿ya? Pero el pasaje 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En términos simples se indica que Timoteo fue instruido desde pequeño, ¿no es cierto? Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, cuando su madre y su abuela le enseñaron, ¿ya? Esto en términos simples significa, oye, mantente aferrado a lo que ya aprendiste, ¿ya? Desde bebé. En lenguaje más figurado es, oye, no te coloques a lo mejor creativo, no te pongas original. Esta es la palabra del Señor, esta es la palabra del Señor. Persiste y no te atrevas a predicar otra cosa, predica la palabra del Señor, ¿ya? Porque en cada una de las historias bíblicas hay una gran historia, y que es la historia que gira a través de la obra redentora de Cristo. Pablo, por lo tanto, menciona que Timoteo ha conocido las Sagradas Escrituras desde su infancia, y esto nos muestra que la palabra de Dios no es solo para los adultos. Y hoy día veíamos ahí, dentro de los avisos, que se necesitaban obreros para los niños, ¿ya? Cuán importante y cuán fundamental es para la formación de la fe desde una edad temprana, ¿ya? Necesitamos invertir, y nosotros como iglesia lo hemos hecho a través de algunos recursos, medios que se tienen, para poder invertir en la educación bíblica de nuestros niños y jóvenes, ¿no es cierto?, para que crezcan en la comprensión y el amor a las Escrituras y al mismo Dios, ¿ya? Se hace nuevamente el énfasis acá en la iglesia de, oye, la iglesia necesita ir creciendo y necesita seguir enseñando a sus niños, a sus jóvenes, respecto al cristianismo, ¿ya? El pasaje 14
Dice, nuevamente lo repito, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Ya? Pese a que sabemos que Dios no nos llamó a través simplemente de una persona, sino que es Dios quien nos llama a nosotros, es bueno traer a la memoria a aquellos que han participado en esto, aquellos que han participado en nuestra historia y que hicieron a lo mejor posible, con sus actos, con su fe, de que nosotros estuviéramos acá. ¿Cómo no traer a la memoria acá Pablo, a la mamá y a la abuela de Timoteo? Personas claves en su vida, ya que fueron personas que influyeron para llegar al conocimiento del Señor. Ya a lo mejor más de ustedes, alguno de ustedes se acuerda de sus abuelos tal vez, de algún amigo, de algunos pastores que encontraron por ahí en el camino que finalmente hicieron que ustedes llegaran a conocer la Escritura y llegaran a conocer al Señor. ¿Ya? En esto no existen cunas cristianas. No existen cunas cristianas. No, es que nació en el cristianismo. Oye, no, si no consígueme 4 porque es más fácil, les coloco a mis 4 hijos y aprenden del cristianismo y, oye, genial, sería genial. Lo que sí existe son personas, hombres, mujeres, mamás, papás, abuelos, que hicieron bien la pega, que se dedicaron y mostraron con su vida, con su ejemplo, que finalmente el cristianismo es algo que se vive. Y genial que a lo mejor alguien nazca en una cuna cristiana, ¿no es cierto?, en una casa cristiana, porque tiene una mayor cercanía, tiene un tremendo regalo a lo mejor para conocer a Dios dentro de su misma familia, ¿no es cierto? Y tal vez acá, no sé, yo creo que la abuela y la mamá de Timoteo no pensaban jamás de qué iba a ser de su hijo finalmente, que iba a ser parte importante en esta cultura a lo mejor de recambio del cristianismo y que iba a ser una persona tan fundamental y que hoy día, a lo mejor 2000 años después, alguien lo iba a estar leyendo hoy día acá. Y es así a lo mejor como también sucede en el caso de ustedes. Ustedes no saben qué puede llegar a pasar con su hijo respecto a otorgarle las herramientas necesarias, el conocimiento, la fe, el amor, con el cual su hijo posteriormente pueda hacer otras cosas. Ustedes no se lo imaginan, tal cual como su abuela y su madre posiblemente lo tenían. Muchas mamás no saben cómo Dios va a usar a sus hijos y hay que reconocer el papel de hombres y mujeres finalmente piadosos en la vida de muchos de nuestros pequeños. Pero el texto, el pasaje 14, no se queda solamente en tú, pero persiste tú en lo que has aprendido, sino que también dice, y te persuadiste. En términos simples, esto es, oye, tú conoces esto, ¿ya? Pero es posible que también muchas personas no persistieran en esto. Y no estamos exentos de eso en nuestra iglesia. Muchas personas en ciertos momentos se alejan, ¿no es cierto? No sabemos a lo mejor las dificultades, a lo mejor hoy día tal vez no querías venir al culto por alguna otra razón, pero el texto te dice hoy, oye, persiste, sigue insistiendo, sigue estando ahí, ¿ya? Yo estoy contigo. Y ese de persistir es, oye, estar persuadido, estar convencido, ¿ya? No solo un conocimiento, sino que se trata de aprender, de tener certeza, convicción de lo que tú crees. Y llegamos al pasaje, al verso número 15 al 17, que sería nuestra última etapa, en donde hablamos de una palabra inspirada. El pasaje 15 dice,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el pasaje 16 sigue: toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Se ve una diferencia entre el pasaje 15 y 16, una pequeña palabra, a lo mejor ahí dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y después dice, oye, toda la escritura, no dice a lo mejor toda la sagrada escritura, y a lo mejor eso puede apuntar a que el texto no estaba escrito, ¿no es cierto? No había una palabra, no había una Biblia tal como la tenemos hoy, ¿no es cierto? Oye, tú aprendiste las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto, Timoteo? Aprendiste el Antiguo Testamento y de ahí fuiste avanzando. Y probablemente a eso se refiere con lo que es Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Las Escrituras tienen como objetivo principal guiar a las personas a la salvación. Ese es nuestro manual de usuario, ¿ya? Es el manual con el cual nosotros fuimos creados para buscar de Dios. Enseñan sobre la creación, ¿no es cierto?, la caída, el juicio de Dios, su amor redentor, ¿ya? Y es este manual de salvación que revela las verdades que solo Dios puede dar a conocer. Las Escrituras proclaman la salvación a través de Cristo y nos ayudan a buscar o abarcan tanto la enseñanza doctrinal como la conducta ética. Sirven para enseñar lo correcto, para reprender lo incorrecto, para corregir desviaciones, para educar en la justicia, y son una guía completa para que el hombre de Dios esté preparado para llevar toda esta buena obra. Mientras a lo mejor en el Antiguo Testamento las Escrituras, si bien proclaman la salvación a través de Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento apuntan hacia el Cristo prometido, mientras que en el Nuevo Testamento revelan a este Cristo histórico que es el centro de las Escrituras y el único camino para salvación. La Escritura ha sido escrita a través de una diferencia de 1600 años, ¿no es cierto? Más de 40 autores, con diferentes oficios, ¿no es cierto? Algunos reyes, médicos, pescadores, palabras de pescadores, ¿ya? En distintas épocas, ¿no es cierto? 1600 años aproximadamente. En distintos lugares, acá vemos que Pablo escribe desde una cárcel. Pablo escribe sus cartas desde la cárcel. Hay otras personas que a lo mejor escriben desde el palacio, ¿no es cierto? Nos encontramos con poetas, ¿no es cierto? Con jueces, ¿ya? Y esto nos muestra en términos globales que Dios finalmente es el que elaboró esta palabra del Señor. Y es por eso que dice el texto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye, te van a decir, oye, ¿sabes qué? La Biblia tiene errores. Oye, ya, pero dime dónde están esos errores, vamos metiéndonos. No, es que alguien me dijo una vez que, indaguemos, metámonos en la Escritura, ¿ya? No es tan simple que a lo mejor 40 personas en épocas diferentes hablen de lo mismo finalmente, hablen transversalmente acerca de este Cristo Redentor, ¿ya? Y eso hace que la Biblia sea algo único, en donde se proclama la salvación. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Sí. Oye, lee la Biblia. Oye, escúchate a ti mismo leyendo la Biblia. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. Cada palabra, cada versículo es producto de la influencia divina. Las Escrituras de Dios son la revelación para la humanidad.
y por lo tanto son una fuente suprema de autoridad en asuntos de fe y práctica. Pablo enumera varios propósitos de la Escritura, ¿no es cierto? Enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y esto nos muestra que las Escrituras son prácticas y aplicables en todas las áreas de nuestra vida. Son una herramienta completa para nuestra formación espiritual, es nuestra guía en la vida cotidiana. Te muestra quién es Dios, te muestra quién eres tú, te muestra quién es el mundo. Y al Señor le ha placido salvar a los hombres a través de esta locura de la predicación de la palabra, como dice en el libro de Corintios. Y Él da vida a los muertos a través de su palabra. ¿No es cierto? Él dice que, oye, nosotros estamos muertos en el pecado. Sin embargo, Dios nos da vida. Dios nos da vida. Y el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación de los hombres. Cuando habla la Biblia, es porque Dios habla. A Dios le ha placido hablar a través de su palabra, no solamente para la salvación de los perdidos, que es uno de los focos principales, ¿no es cierto?, sino que también para la edificación de nosotros como creyentes. Esa es la forma que Dios tiene de poder edificarnos a nosotros. Las Escrituras nos preparan para toda buena obra. Esto significa que como iglesia misional no solo creemos en la palabra inspirada por Dios como creencia, sino que también confiamos en ella para capacitarnos y equiparnos para cumplir la gran comisión. La palabra de Dios nos da sabiduría y el poder para ser testigos efectivos de Cristo en el mundo. Y ese es nuestro propósito, una iglesia misional. Solo es misional si cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Para ser una iglesia misional debemos abrazar esta palabra inspirada por Dios y que sea nuestra guía suprema. En tiempos difíciles encontramos dirección y esperanza en la palabra del Señor. Al seguir el ejemplo de líderes de fe, de enseñar las Escrituras con fidelidad, ¿ya? Nuestra iglesia crecerá en su misión de proclamar el Evangelio y hacer discípulos, ¿ya? Recordemos siempre que estamos equipados por la palabra del Señor para cumplir la misión de Dios en el mundo y que nuestra iglesia finalmente sea conocida por el amor a la palabra, por la fidelidad a la Escritura, ¿ya? A esta palabra inspirada por Dios, ¿ya? Y que Dios nos ayude en esto. En medio de estos tiempos difíciles, la palabra de Dios debe ser nuestra ancla, es nuestra única fuente de verdad y sabiduría, que puede guiarnos a través del caos moral a lo mejor que nos rodea. Vimos en los primeros pasajes que la palabra de Dios nos advierte de los peligros y nos muestra el camino hacia la vida en abundancia de Cristo. Es imperativo, por lo tanto, que como iglesia misional abracemos la palabra de Dios como nuestra brújula, ¿no es cierto?, espiritual. El libro de Salmos 19 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdad, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. El salmista sabía qué es lo que era el oro. A lo mejor nosotros no sabemos. Sabemos a lo mejor cuánto vale una argolla, ¿no es cierto?, de un matrimonio. Pero el salmista, él dice, conociendo sus posesiones, sabiendo él como rey lo que tenía, son más deseables que el oro. Imagínate el tremendo regalo que nosotros tenemos aquí en la Escritura.
y que muchas veces no lo aprovechamos. Hemos visto a través del texto cuáles son las advertencias que hace Pablo a Timoteo y al mismo tiempo a nosotros acerca de la condición actual de las personas y también acerca de que nosotros mismos, y Jesús así lo dice, oye, habla de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Donde dice, oye, el sembrador sembró trigo, pero vino el enemigo en la noche y sembró cizaña. Oye, ¿la cortamos o no la cortamos? No, déjala ahí porque en cierto momento llega la hora de sacar esa cizaña. Oye, va a haber cizaña también acá, ¿ya? Debemos estar atentos y cuestionarnos a lo mejor qué clase de hombres y mujeres somos hoy en día. Esto es para meditar y pensar. ¿Cómo estamos reflejando a Jesús? ¿Cómo estamos guardando el Evangelio? ¿Me estoy acomodando de alguna manera? ¿Estoy acomodando de alguna manera el Evangelio hacia mí, para mi vida? Entendiendo que uno de los principios de amarse a sí mismo es parte hoy día de nuestra cultura. Amarse a sí mismo, ¿no es cierto? Amar el dinero también, que nos ayuda. ¿Qué legado a lo mejor también le estás dando a las próximas generaciones? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños? ¿Qué les estamos enseñando a las personas que están al lado de nosotros? O a las personas, en términos simples, con las cuales tú tienes cierta influencia. Oremos también para que Dios pueda levantar personas que puedan predicar la palabra del Señor, que puedan pastorear a su grey. Nosotros como iglesia hemos conversado muchas veces acerca de la necesidad que tenemos de poder potenciar líderes, de tener personas que quieran servir, ¿ya? Y muchas veces en nuestra misma mente está que, oye, yo no creo que pueda servir para eso. Oye, hermano, sirve. Colócate al servicio del Señor y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Oremos al Señor para agradecer por su palabra. Debemos agradecer por aquellas advertencias que nos hace. Debemos agradecer porque también nos da ejemplo de cómo tenemos que guiar nuestra vida y también porque nos ha regalado la maravilla de su palabra y que podemos confiar plenamente que acá está todo su mensaje, que acá está toda su palabra, ¿ya? Que la Biblia no contiene la palabra del Señor, sino que la Biblia es la palabra del Señor. No son cosas que contienen, no son solamente elementos que yo tengo ahí para usar, sino que es la palabra del Señor, es la forma en cómo me habla el Señor, ¿ya? Y que esta es inspirada por Dios y útil para mi vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué regalo también maravilloso. Oye, la palabra del Señor está entregada para que yo esté enteramente preparado para el ministerio, para pastorear, para hacer sermones. No, es para toda buena obra. Toda buena obra. No es solamente para usarla acá, no es solamente para usarla en tu ministerio, en lo que haces, sino que, oye, qué buena obra es, por ejemplo, educar a tus hijos, amar a tu señora, respetarla, tener una buena relación con tu trabajo. Eso es una buena obra, también es una buena obra. Y muchas veces nos limitamos, oye, esto es para acá, para la iglesia. No, este mensaje del Señor, esta palabra del Señor, esta escritura que tiene que vivir en nosotros es inspirada por Dios para que nosotros podamos efectuar toda buena obra en todo el aspecto, en su aspecto más amplio. Oremos al Señor. Gracias, oh Señor, por amarnos y por advertirnos, Señor, respecto a lo que podemos enfrentarnos en el mundo, a lo que podemos enfrentarnos, Señor, dentro de la iglesia.
Líbranos, Señor. Líbranos de tener una religión superficial, una religión vacía, una religión sin poder. Padre Santo, queremos tomar tus palabras, Señor, de advertencia, y también queremos traer a la memoria los recuerdos de aquellas personas que tú has usado, Señor, para que nosotros podamos estar el día de hoy aquí. Padre Santo, permite, Señor, que nosotros podamos, Señor, aportar a las nuevas generaciones, podamos crecer, Señor, mutuamente con tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tenemos esta certeza de que tus palabras, Señor, son más que el oro refinado, son más dulces, Señor, que la miel. Y es así como lo hemos experimentado, Señor, en donde tu palabra nos consuela muchas veces cuando estamos tristes, Señor. Tus palabras, Señor, nos dan fuerza cuando estamos débiles. Y tu palabra también nos confronta, Señor, cuando creemos ser nosotros mejores que otros, Señor, y casi mejores que ti. No queremos, Señor, quitarte tu lugar. Gobierna, Señor, nuestras vidas. Gobierna, Señor, y habla, Señor, a través de tu palabra, en esta palabra inspirada que hemos leído, Señor. Confróntanos, Señor, siempre con tu mensaje. No queremos entrar a la iglesia, Señor, y salir siendo iguales. No queremos venir domingo a domingo, Señor, a escuchar un sermón, a escuchar una prédica, a compartir con los amigos, como un club social o algo así. No, queremos, Señor, que tú desafíes nuestra vida, Señor, y queremos ser cada día mejores, Señor, creciendo a la estatura de Cristo. Padre Santo, sé tú gobernando nuestra vida. Queremos, Señor, que nosotros podamos decir con nuestra vida, oye, confíen, Señor, en Cristo. Véanme a mí a lo mejor como representante de Cristo, porque no me ven a mí, Señor, sino que te ven a ti a través de mí. Padre Santo, glorifícate, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder generar las instancias, Señor, de crecimiento, de desarrollo, Señor. Y también trabaja en el corazón de cada una de las personas que está acá, en este lugar presente, aquellas personas que también van a escuchar, Señor, de este mensaje, para que coloquen su corazón y su servicio a disposición de tu reino. Padre Santo, necesitamos eso. Tu palabra dice que los obreros son pocos, Señor, mas la mies es mucha. Y queremos pedirte, envía obreros a tu mies. Gracias, oh Dios. Bendícenos como iglesia, Señor. Bendice a nuestro liderazgo. Bendice a aquellos que trabajan día a día, Señor, con a lo mejor haciendo pequeños detalles que muchas veces ni siquiera se ven, Señor, pero que son útiles, Señor, para tu obra. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y cuídanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.